We'd like to welcome you back as we're seeking to bring teaching in Acts and Acts chapter 4. Hola, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a este estudio del capítulo 4 del libro de Hechos. We believe it's so important for people to study God's Word. Creemos que es muy importante estudiar la palabra del Señor. And those of you who are watching, training to be pastors, to serve, we welcome you. A aquellos de ustedes que están siendo entrenados para ser pastores en sus iglesias, les damos la bienvenida. We are coming to chapter 4, the chapter after the healing of the lame man. Vamos a entrar ahora al capítulo 4, que viene después del capítulo donde este hombre cojo es sanado. Now, the day of Pentecost had brought a lot of anxiety to people who didn't believe in Jesus. El día de Pentecostés trajo bastante ansiedad a muchas de las personas que no creían en Jesucristo. And the day of the healing of the lame man was also going to cause challenges. También el día en que este hombre cojo es sanado trajo muchos retos en las personas. Because Peter didn't just rest at a man being healed, he wanted to tell people about Jesus. Porque Pedro no solamente quería descansar en el hecho de que este hombre fue sanado, sino que él también quería hablar de Jesucristo. He valued the healing, but valued more the gospel. Él valoró la sanidad de este hombre cojo, pero valoró más el predicar el evangelio. Now, the authorities were so upset with Peter and John that they arrested them. Ahora vemos también que en la palabra que las autoridades estaban muy molestas con Pedro y con Juan por haber sanado a este hombre. But we're told that there was another 5,000 people believing in Jesus now. Y la palabra nos dice que otros 5,000 también habían creído ahora en el Señor Jesucristo. The impact of the gospel was changing lives, many lives. El impacto del evangelio estaba cambiando vidas, muchas vidas. And so the apostles, Peter and John, they're brought before the leaders. Los apóstoles Pedro y Juan fueron traídos delante de los líderes. And they say, well, look, by what power or what name did you do this healing? Y estos le preguntan a Pedro y a Juan, ¿en el nombre de quién o bajo qué poder han hecho ustedes esta sanidad? Peter says, well, it's simple. It's in the name of Jesus of Nazareth that we bring healing. Y Pedro le responde, eso es simple, es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que traemos esta sanidad. The Jesus who you crucified, God has raised from the dead. Aquel Jesucristo que ustedes crucificaron, Dios le ha levantado de entre los muertos. And Peter goes on to use a analogy concerned with a building. Y Pedro explica a través de una analogía que tiene que ver con construcción. He says that when you have a building, there's a keystone, there's a foundation stone. Que cuando tienes una construcción que tiene una fundación principal Or a cornerstone, a very important stone. o una piedra angular, una piedra muy importante. And he's saying, look, Jesus is the cornerstone. He's the foundation stone of life. Y él les dice, Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal de esta fundación. If you take him out, then your building is insecure. It's going to collapse. Si tú lo remueves, entonces tu edificio, tu construcción va a colapsar. And then in verse 12 of chapter 4, Peter makes this strong statement. Y luego vemos aquí en el capítulo 12, versículo 12 del capítulo 4, que Pedro hace una énfasis bastante fuerte. He says, salvation is found in no one else. La salvación se encuentra en nadie más que
There's no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. This is a very, very key statement in Scripture. Esta es una declaración bastante importante en las Escrituras. Peter's saying, if you want to be saved, there's only one person who can achieve that for you. Pedro les dice, si ustedes quieren ser salvos, solo hay una persona que puede traer salvación. And of course, he's talking about the Lord Jesus. Nosotros sabemos que él estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. It takes boldness and courage to say something like that. Toma coraje, valentía decir algo como esto. Because if you say Jesus is the only name, the only Saviour, then you're saying all the others cannot save. Si dices algo como Jesucristo es el único nombre, el único en el que podemos traer salvación, significa que en el resto no hay salvación. But you see, Peter hasn't spoken against anyone. He's speaking for Jesus. Pedro no habló en contra de alguien en particular. Pedro enfatizó, declaró que era Jesucristo a través de él que encontramos la salvación. Now, of course, he's implying anyone else cannot save, but his positive message is Jesus can. De manera implícita, él estaba declarando que solo a través de Jesucristo se puede encontrar la salvación. And when the magistrates and the chief priests look at Peter and John, they remember they have been with Jesus. Cuando los sacerdotes principales escucharon que Pedro y Juan decían esto, ellos recordaron a Jesucristo. And of course, they would have remembered some of the things they had heard Jesus himself say. Y seguramente que recordaron en este momento algunas de las cosas que Jesucristo dijo. And they are identifying these men as those who had stood with Jesus. Y de esta manera identificaron a estos dos hombres como hombres que andaron con Jesucristo. And those of you who are ministers and preparing for future ministry, we must be known as those who stand with Jesus. Y a aquellos de ustedes que están siendo preparados para el ministerio, es necesario que seamos reconocidos como aquellos que caminamos con Jesucristo. We have affiliations, we have good denominational groups that we are part of. De repente somos parte de una buena afiliación, de una buena denominación, But what we are committed to more than anything is we belong to Jesus. pero de lo que debemos estar totalmente ligados es que pertenecemos a Jesucristo. Now, what the authorities couldn't argue with is that the man had been healed. Algo de lo que las autoridades religiosas no pudieron argumentar era de que este hombre verdaderamente había recibido sanidad. They may have questions about how it's happened, but it has happened. Seguramente se preguntaron por qué sucedió, pero el hecho es que sucedió. And so they begin to say, well, how do we handle these men? How do we handle Peter and John? Así que ellos empezaron a preguntar, ¿y ahora qué hacemos con estos dos hombres? So they say, well, Peter and John, you must not speak any more about Jesus. Así que les dijeron, Pedro, Juan, ustedes no deben hablar más de Jesucristo. But in verse 19, Peter gives a reply. Pero en el versículo 19, Pedro responde. He says, in God's eyes, we must do what he says. Delante de los ojos de Dios debemos hacer lo que Él nos llama a hacer. We cannot help speak about what we've seen and heard. Okay. We cannot help but speak about what we've seen and heard. No podemos dejar de lado aquello que hemos visto o que hemos escuchado.
You see, the man who'd been healed, he was over 40 years old. A este hombre que había sido recibido sanidad era quizás mayor de 40 años. They couldn't argue with that. He'd been lame from birth. Ellos no podían argumentar esto. Este hombre había sido cojo desde nacimiento. Well, they've warned Peter and John, but they let them go. Ellos advirtieron a Pedro y a Juan, pero igual les dejaron ir. Now we have an extraordinary prayer meeting. Ahora vemos una extraordinaria reunión de oración. They gather with the church and they lift their voices to God. Ellos se juntaron con la iglesia y todos juntos levantaron sus voces delante de Dios. Their prayer is recorded. It's good that it was. Esta oración es registrada y es bueno que haya sido registrada. They begin saying, Sovereign Lord. Ellos comienzan diciendo, Dios soberano. This is so important. Esto es muy, muy importante. You see, they're saying, God, you're in charge. You're king. You rule, you reign. Ellos le dicen, al decirle soberano, le están diciendo, tú eres Dios, tú gobiernas, tú eres el rey. And whatever authorities say, whatever men say, God's in charge. Cualquiera lo que fuera que las autoridades diga o el hombre diga, Dios es el que está en control. He is the one who is ultimately able to do anything he wants. Él es el que tiene la última palabra para hacer lo que él quiera hacer. They refer to God as creator. Ellos se refieren a Dios como el creador. This is very, very powerful. Esto también es muy, muy poderoso. You see, if you look at the heavens, you look at the earth that God has created, Si contemplamos el cielo, la tierra que Dios ha creado, you reflect on the mountains, on the solar system, the stars. y vemos las montañas, el sistema solar, las estrellas. If you look at the majesty of God and say he's on my side, that's big. Y si contemplamos lo que Dios ha hecho, la majestad del Señor, eso es algo bastante grande. It's so important not to forget God is the creator. Es importante que no nos olvidemos que Dios es el creador. There are so many things about creation that overwhelm us. We're amazed at what God has done. Hay tantas cosas que Dios ha creado que nos abruman porque son maravillosas. God is a sovereign God and he is a creator God. Dios es un Dios soberano y es el Dios creador. He made something out of nothing. Él hizo algo de la nada. And because this is the power of our God, we can trust him. Y porque este es el poder de Dios, por eso es que confiamos en Él. In their prayers, they also remember that God has spoken before in history. En sus oraciones, los discípulos recordaron que Dios había hablado antes. They understand that there have been times of opposition and difficulty before. Ellos entendían que como pueblo de Dios habían pasado situaciones difíciles anteriormente. And of course, in the life of Jesus, there were many times the devil tried to take him. Y sabemos también que en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo hubieron muchas oportunidades en las que Satanás quiso atacar su vida. When Jesus was just a baby, Herod tried to kill many baby boys. Cuando nuestro Señor Jesucristo era tan solo un bebé, Herodes quiso atacarlo a través del asesinato de muchos bebés. There was a time when a crowd threatened to take Jesus and throw him over a cliff. Hubo momentos en que Satanás tienta a Jesús para lanzarlo del pináculo de este tabernáculo. There were times when people were conspiring and planning
to trick Jesus. Hubieron tiempos que gente planeó para conspirar en contra de Jesús. But the reality is that Jesus was never overcome by those schemes. Pero la realidad es, el hecho es que Jesucristo nunca fue derrotado por estos planes oscuros. Jesus was not the victim of bad circumstances. He gave his life on the cross. Jesucristo no fue la víctima de estas malas circunstancias. Él dio su vida por nosotros. So the disciples and their friends are calling upon God. Y sus discípulos, sus amigos están clamando delante del Señor. And they're saying, Lord, you know the threats that have been spoken. Ellos le dicen a Dios, Dios, tú sabes que estamos, las amenazas en las que estamos. But our prayer is that you will give us boldness to speak about Jesus. Pero nuestra oración es que tú nos des el coraje y la valentía para hablar de Jesucristo. This is a very wonderful response. Esto es una respuesta bastante maravillosa. I see this sort of response among friends who are in countries where there's persecution. Yo veo esta reacción en maravillosos amigos en países cuya situación es bastante difícil. It would be so easy to pray, Lord, take me out of this, put me in a different place. Sería tan fácil decir, Dios, sácame de esta situación, ponme en un lugar diferente. But the heart of their prayer is, Lord, come with me where I am and help me. Pero el corazón de la oración tiene que ser, Señor, quiero que estés conmigo, acompáñame en este momento en el que yo estoy. That requires wonderful courage. Eso requiere de bastante coraje, valentía. Oh, it's easy to pray that you can be somewhere else. Es más fácil orar para que Dios nos lleve a otro lugar. But to pray, Lord, I'm not asking you to take me away. I'm asking you to help me where I am. Pero toma más coraje pedirle, Señor, no te estoy pidiendo que me saques de aquí, sino que me acompañes en el tiempo, en el momento en el que estoy. And they say, stretch out your hand to heal and do more miracles. Y Él les dice, estira tu mano para sanidad y hacer más milagros. After they pray, something very special happens. Después de que ellos oraron, algo bastante maravilloso sucede. The place where they're meeting was shaken. El lugar donde ellos estaban encontrando tiembla. They were all filled with the Holy Spirit. Todos fueron llenados con el Espíritu Santo And they spoke the word of God boldly. y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. God answered their prayer. Dios respondió a su oración. The building shook, El edificio tembló, but I don't read of anyone getting hurt. pero no vemos en la palabra que alguno de ellos haya sido herido. It's interesting, when God shakes something, it doesn't necessarily bring harm. Es importante e interesante ver que cuando Dios sacude, nadie sale herido. When Jesus died, the earth shook. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, la tierra tembló. I hear no report of any casualties. Pero no hay reportes de casualidades, fatalidades. When Jesus rose from the dead, there was an earthquake. Cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, hubo un terremoto. But there's no report of casualties. Pero no hay reportes de fatalidades. When there's an earthquake in the jail at Philippi, no one dies. Cuando hubo un temblor en la prisión en Filipio, tampoco hay reporte de casualidades. It's amazing. God can bring a great shaking, Es asombroso ver que Dios sacude, but no one need die. pero nadie muere. What is happening is a demonstration of the power of God.
Lo que sucede es la demostración del poder de Dios. A demonstration which would give the disciples much courage. Una demostración que dará a los discípulos más coraje y valentía. They leave that building with confidence. Ellos dejan el lugar, ese edificio, con más confianza. The Holy Spirit fills them, El Espíritu Santo los llena and they boldly proclaim God's word. y salen a proclamar la palabra del Señor con coraje. You could say, well, I thought they were filled with the Spirit only a few days ago. Quizás ustedes se preguntan, pero pensé que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo días anteriores. Did they need to be filled again so soon? ¿Necesitaban ellos ser llenados nuevamente? Well, we need constant fillings of the Holy Spirit. Necesitamos nosotros ser llenados constantemente del Espíritu Santo. We will never ever receive the Holy Spirit and never need to receive more of Him. Nunca vamos a estar en la situación que vamos a recibir el Espíritu Santo y ya no más recibiremos más de su presencia. Whatever wonderful experiences you have, you will still need more. Cualquiera que haya sido esa experiencia maravillosa con Dios, aún necesitas más de Dios. Do you remember how Jesus was in the crowd and a woman touched him? Recordamos aquella ocasión cuando Jesús estaba entre la multitud y una mujer le tocó. And he says, someone's touched me. Y él dice, alguien me ha tocado. The disciples say, but there's a crowd. Why are you troubled? Y los discípulos le dicen, Señor, Maestro, pero si hay una multitud, ¿por qué te molestas? And Jesus says, well, I know someone's touched me. Y le dijo, bueno, yo sé que alguien me ha tocado. Something has come out of me, some spiritual energy, if you like, has been lost. Y él dice, un poder ha salido de mí. Well, when we serve God, we also will, as it were, use up spiritual energy. Cuando nosotros le servimos al Señor, necesitamos también ese poder espiritual. And therefore it is good and right to say, fill me again. Por eso es importante y está bien y correcto decirle, Señor, lléname otra vez. Refresh me again. Con un nuevo espíritu. Anoint me once more. Dame de tu unción una vez más. You will never have too much Nunca vamos a tener demasiado of the person of the Holy Spirit. de la presencia del Espíritu Santo. Well, after this great move of God, there are other things now that happen. Después de este mover poderoso del Espíritu Santo, otras cosas más van a suceder. In verse 32 we read this. En el verso 32 leemos lo siguiente. All the believers were one in heart and mind. Todos los creyentes eran uno en espíritu y en mente. When there has been a true outpouring of the Spirit, there will be unity. Cuando hay un verdadero poder de la llenura del Espíritu Santo, hay unidad. This unity we need so much in the body of Christ. Esta unidad necesitamos mucho, bastante en la iglesia de Cristo. But this unity did not come about through clever organization. Pero esta unidad no viene como resultado de una organización inteligente. This did not come about by the pursuit of man and efforts of the flesh. No viene como resultado de esfuerzos del hombre. This came about because of God moving among the people. Esto vino como resultado porque Dios se movió entre su pueblo. I'm not saying it's bad to try and organize events to bring people together. No estoy diciendo que no es bueno organizar eventos para traer juntos a la iglesia de Cristo. But true unity is never organized because it comes out of the heart. Pero si no hay unidad, no va a haber esta organización porque viene del corazón. Notice the scripture says one in heart and in mind. Enfaticemos que la palabra del Señor dice uno en mente y uno en corazón.
People can be of the same heart, but still be very different personalities. Las personas pueden tener un mismo corazón y aún así tener diferentes personalidades. People can have the same attitude of mind, but still remain very different types. Pueden ellos tener el mismo sentir espiritualmente, pero ser personas con diferentes características. This is why, as leaders, we need to think about the heart and the mind. Por eso es importante que nosotros como líderes pensemos en el corazón y en la mente. People's hearts will be touched in different ways. Los corazones de las personas son tocados de diferentes maneras. But if you have a heart for the same thing, you will be united. Pero si tenemos un corazón hacia una misma cosa, esto va a traer unidad. When there is disunity, sometimes it's good to look at the heart of all those involved. Cuando no hay unidad, es importante ver el corazón de aquellos que están involucrados. If people's heart is ready to build their ministry and not Jesus' ministry, that will be revealed. Si el corazón de las personas es edificar su ministerio y no el ministerio de Cristo, esto va a ser revelado. If people's heart is to build their own reputation rather than the kingdom of God, that will be revealed. Si el corazón, la intención de las personas es edificar o levantar su propio fama, ministerio, eso también va a ser revelado. The heart and mind can be educated by the word of God. Nuestro corazón y nuestra mente es educado a través de la palabra de Dios. If I want to have the heart of God, I must spend time in the word of God. Si yo quiero tener el corazón y la mente de Dios, debo pasar tiempo en su palabra. If I want the mind of Christ, I need to spend time in his word. Si quiero tener la mente de Cristo, necesito pasar tiempo en su palabra. I am still free to be myself under the creation of God, Tengo la libertad de ser yo mismo bajo la creación de Dios, but to be of the same heart and the same mind, I need the word of God. pero para tener el mismo corazón y el mismo sentir, debo permanecer en la palabra de Dios. We read that people treated their possessions as belonging to the body of Christ. Leímos en su palabra que las posesiones eran parte del cuerpo de Cristo. It's very easy to be possessive of things. Es muy fácil ser posesivo de las cosas. It's very easy to talk about this is mine, it belongs to me. Es muy fácil decir esto me pertenece, esto es mío. But if we can say this is the Lord's, it belongs to him, Pero si decimos esto es del Señor, le pertenece a Él, then we can find ourselves in an easier place to share what we have. entonces estamos en la situación en la que podemos con facilidad compartir. Now, we've still got to be good stewards of what he's given us. Pero aún así debemos ser buenos cuidadores de lo que Dios nos ha dado. But the important thing is, does this belong to me or does it belong to God? Y lo importante es recordar, ¿esto me pertenece a mí o le pertenece al Señor? You notice Acts 2, great outpouring of the Holy Spirit. Recordamos que en el capítulo 2 hubo un gran llenar del Espíritu Santo. And then there was the desire that there was no needy person among them. Y luego podemos ver en los pasajes que había ese gran deseo y anhelo que no haya gente con necesidad entre ellos. The prayer meeting in Acts 4 sees a great outpouring again of the Holy Spirit. La reunión de oración en el libro de Hechos capítulo 4 también vemos nuevamente
la llenura nuevamente del Espíritu Santo. And the fruit of that was to desire good things for the poor. Y el fruto de esto fue desear buenas cosas para el pobre. Now, one thing that happened was people did look at their possessions Una de las cosas que sucede, las personas sí miraban a sus posesiones and they began to see that there were some things they didn't really need. y comenzaron a darse cuenta que había algunas cosas que ellos realmente no necesitaban. And they were prepared to sell those things Y ellos estaban listos para vender estas cosas, to raise funds to give to the needy. para levantar fondos para poder bendecir a los que estaban en necesidad. That was a very gracious and generous act. Había un dar muy generoso And some people even sold houses. y algunos de ellos aún vendieron hasta sus casas. And we read they brought the money from the sale of those things Leemos que ellos trajeron el dinero de esas ventas and they laid them at the feet of the apostles. y lo presentaron a los pies de los apóstoles. This was a very good principle. Esto fue un principio bastante bueno. They could have sold things and given directly to someone they knew who was poor. Ellos pudieron haber vendido y dar el dinero directamente a las personas que eran pobres. But by bringing it to the apostles, they were giving the responsibility to the apostles. Pero al traerlo a la venta a los apóstoles, le estaban dando la responsabilidad a los apóstoles. You see, you might know someone in need, but the leaders in your church may know people better than you. Quizás ustedes conozcan personas que están pasando necesidad, pero los líderes de su iglesia son los que tienen que ver a esas personas bajo necesidad. That's part of the responsibility of being leaders. Eso es parte de la responsabilidad de ser líderes. We are aware of sometimes very, very acute, strong need in the lives of our people. De estar muy conscientes de personas que están pasando mucha necesidad dentro de nuestra congregación. And so to ask them to take responsibility is a good thing. Así que darle a ellos para que ellos tomen responsabilidad es algo positivo. But of course, it shows us they had confidence and trust in the leaders. Y esto también demuestra que tenían confianza a los líderes. It's very important as a leader that you inspire that trust. Es importante que como líder tú inspires esa confianza. You need to be watching your life, that your attitude to money is healthy and good. Tú necesitas cuidar tu vida y tu corazón y tu actitud hacia el dinero, que esto tiene que ser positivo. If people fear that you will put what's given into your pocket, they're not going to want to give. Si los de la congregación tienen temor que lo que te dan vas a ponerlo en tu bolsillo, entonces no van a dar, no van a ofrendar. So it's a good principle to bring things to the leaders and say, please, you put it where it's most needed. Así que es un buen principio traer la ofrenda hacia los líderes para que ellos lo distribuyen entre los más necesitados. But it's also important that the leader is fully trustworthy and upright in all their dealings. Pero a la vez es muy importante que los líderes sean personas de confianza. As this chapter ends, we have a new person to be introduced to. Mientras que ya estemos cerrando este capítulo, hay alguien más que va a ser introducido. This person is Barnabas. Esta persona es Barnabás. We're told his name means son of encouragement.
nos dice la palabra que el significado de su nombre es hijo de consolación. And in verse 36 and 37, we are told some things about him. Y en los versículos 36 y 37 nos habla algunos aspectos de él. He sold a field and he brings the money to the apostles. Él vende su campo y trae el dinero a los apóstoles. We will discover later that he has become a very respected leader in the church. Y más adelante aprendemos que él se ha convertido en un líder bastante respetable en la iglesia. He's respected not because he's generous, but because of his encouragement ministry. Él es respetado no porque sea generoso, sino porque la administración de consolación que Dios le dio. Barnabas is going to be someone that the apostles will learn to trust. Barnabás es alguien que se va a convertir en una persona que los apóstoles van a confiar. Barnabas will be trusted to visit Antioch to see what God is doing there. A Barnabás se le va a confiar la tarea de visitar Antioquía para ver lo que Dios está haciendo ahí. When he makes the assessment that Saul of Tarsus should be taken to Antioch, he's supported. Cuando se envía a Pablo a Antioquía, él también se le da la tarea. But the very first mention of him is at the end of Acts chapter 4. Pero la primera vez que se le menciona es aquí al final del capítulo 4. He's brought to our attention, he's brought to the attention of the apostles. Él es traído a nuestra atención y a la atención de los apóstoles. I believe they see much more than money being placed into their hands. Yo estoy seguro que ellos ven más allá de las ofrendas, el dinero que se les había puesto en sus manos. They see character, they see maturity. Él ve en él, en Barnabás, carácter, ven madurez. Sometimes we may be introduced to others in very ordinary ways. Algunas veces somos presentados o introducidos a otros de manera muy ordinaria. What we need to do is when people come to our attention, we must be alert. Lo que debemos hacer es que cuando las personas nos notan, debemos estar alertos. God could be bringing people to your attention even at this time. Quizás Dios puede estar en este momento trayendo personas para tu interés. You must not be distracted by anything outward, but discern what is in the hearts of these people. Debes tener discernimiento y estar atento, no por lo de afuera, sino qué hay en el corazón de estas personas. I'm sure Barnabas was not pushing himself forward. He was a humble man. Estoy seguro que Barnabás no forzaba dentro de los apóstoles, sino que estoy seguro que él era un hombre muy humilde. But he certainly was unselfish. Y de seguro que él era un hombre que no era egoísta. He had learnt that Christ had given everything for him. Él aprendió que Cristo lo entregó todo por él. And as he experiences the power of the Spirit, so he wants to live like Jesus. Y puesto que él experimentó el poder del Espíritu Santo, él quería vivir tal y cual como Jesucristo. And God wants to touch you and me. Y Dios quiere tocar nuestro corazón. We may face opposition, Quizás estamos pasando o enfrentando oposición, but let us pray for strength to stand in the evil day. pero oremos para tener fortaleza, para estar firmes en estos tiempos malos. Let our confidence be in God, who is the Creator,
sovereign God. Que nuestra confianza esté en Dios, que es el Creador, el Dios soberano. And whatever he tells us to give, let's be willing to give for his kingdom. Y cualquiera que sea lo que Él nos está pidiendo que lo entreguemos, estemos dispuestos a entregarlo. God bless you. Que Dios te bendiga.